Buenas tardes, buenas noches a todos. Un placer muy grande desde la Escuela de Cábala, aquí con una sorpresa, pero súper sorpresa, porque siempre me han visto hablar con una persona. Y aquí en la poesía parece que se ha abierto una trinidad. Voy a estar con tres poetas. La presentación de este curso es Cábala y Poesía, con lo cual esto es muy fuerte para mí. Se han juntado tres poetas y a uno solo tiene mucha energía, así que no me quiero imaginar tres juntos lo que puede ser esto. La verdad que un placer tenerlos a los tres. A mí me gustaría que se vayan presentando uno a uno. No sé si Juan Carlos quieres comenzar a tomar la palabra tú. Sí, en principio agradecerte esas palabras. Y bueno, como bien decías, hay como casi como un espíritu casi de Trinidad, ¿no? Somos tres personas que nos hemos unido para un fin común, que es el fin poético, y hemos puesto toda nuestra alma y todo nuestro corazón, ¿no? Y de desconocernos a conocernos, ¿no? Habitar un poco entre nosotros con el corazón y el alma y con la palabra de lo poético, ¿no? Yo si quieres cuento un poco, resumo un poco cómo va el curso y luego vamos dando paso a los intervinientes, a los compañeros. Bueno, hablar del taller, el título es Poetas y Kabbalah y tiene un subtítulo que es el lenguaje de la mística. Y entonces, después de varias reuniones, de concertar un poco el espíritu que tendría este taller, hemos decidido que se iba a dividir en tres partes. Fíjate que lo ternario está dándose de bruces con el elemento poético. Perdón que te interrumpa, no voy a preguntar quién es Keter, Jochma y Binah aquí, ¿no? El No, Mojín, no lo voy el a Mojín preguntar. Gadlut. Bueno, pues mira, algo así, porque Javier Buteler se va a encargar de la Merkabah poética. Y eso ya lo explicará ahí, pero él va a coger las riendas de ese vehículo, las riendas de esa carroza poética y nos va a enseñar sus mandos. O sea, imagínate, ¿no? Luego Bien, tenemos a Marcelo Schnock, que en su viaje nos va a hacer una teshuvá de lo poético, es decir, un retorno a la infancia, un retorno a la memoria, un retorno a la melancolía, que él contará mejor que nadie, ¿no? Porque es un espíritu muy limpio, muy puro, muy musical, ya veréis. Y luego, por lo que me toca a mí, Galgaltá. Me toca Galgaltá. Es algo que me toca hablar de la raíz, me toca hablar del sustento, me toca hablar de ese diálogo con la verdad poética, de sus arquetipos, pero no vamos a definirlo ahora, creo que vamos a presentarnos si te parece bien y yo empezaría con Javier, que es el que mueve los mandos, si te parece bien, Mario. perfecto, excelente, se van presentando, muy bien. Bueno, hola Mario, hola a todos. Bueno, saludos a mis compañeros poetas y Mecubalim. Bueno, Mario, antes que nada, muchísimas gracias. Para mí, en serio, es un honor estar aquí. Agradecerte de corazón estar aquí por la calidad de la gente que ha pasado por tu escuela, la brillantez, la calidad humana que tienen. Estar aquí es un honor. Así que muchísimas gracias, Mario. No, al contrario, Eh, el placer es mío. eh, Siempre, a mí me gusta una frase de Mark Twain que dice que más o menos preparar un discurso improvisado lleva como 2 o 3 semanas. Yo lo acabo estaba pensándolo antes de entrar que iba a decir, así que ganaré un poco más en frescura y verdad y a lo mejor resignaré un poco de claridad y orden. Eh, pero bueno, me paso a presentarme. Mi nombre es Javier Buteler. Toda mi vida he estado vinculado al mundo de la empresa, soy licenciado en Administración de Empresas. Eh, Como bien sabes, Mario, me he pasado la vida viajando, primero como 10 años por toda Latinoamérica, ahora tú me estás emulando, te veo que me estás siguiendo ahí los pasos de... No sabía que te emulaba, la verdad, no, no sabía. No, 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 pero Prefiero no no, no, emularte en emulando eso. en el sentido, en el Prefiero sentido, emularte en la poesía, pero no en esto, no, no, ya lo sé, pero bueno, en el sentido que te veo que estás viajando como tenés más millas que un piloto de Iberia, veo que últimamente. Pero la Merkabah me han dicho que la diriges tú, así que yo no. Bueno, vamos a ver. Yo solamente voy a intentar dar algunos mandos para que la gente pueda eh, cogerlos y llevar, dirigir su propia Merkabah poética. Eh,
Bueno, básicamente, como te decía, he estado viajando primero por toda Latinoamérica, después por toda Europa y después por toda África. Esas millas exteriores también intenté hacerlas a nivel interior. Eh, y bueno, lo que nos convoca, que es la poesía, yo soy un poeta, porque esto también es algo que cuando salió la propuesta de trabajar en conjunto, veíamos que veníamos de distintos ángulos de la poesía, ¿no? Juan Carlos es de un lugar más catedrático, Marcelo viene con mucha influencia de Netzach, con su música, de Marcelo es músico, y yo vengo más bien desde Hot hacia Netzach, ¿no? Entonces un poco teníamos ese componente. Y bueno, como te decía Mario, yo soy un poeta autodidacta, que empecé desde niño a escribir, ¿no? A lo mejor por mis orígenes celtas, estaba ahí en el ADN y, y bueno, básicamente lo que, lo que intentaré hacer será dar esas herramientas para que la gente, porque hay un concepto de la poesía como algo anacrónico, sensiblero, y queremos intentar cambiar ese prejuicio, ¿no? Estamos con la intención de que aquel que está estudiando Cábala que vea realmente la importancia que tiene la poesía en la Cábala. Y ahora, si me permites, voy a contar una anécdota que me relaciona. Yo me acuerdo en el 2020, te hice llegar un libro de poesías que publiqué hace 20 años, y yo me acuerdo que dije, bueno, se lo envié a Mario a Barcelona, pero digo, con Mario, con la agenda que tienen, no voy a tener nunca un feedback de Mario, porque a los pocos días tenía un WhatsApp tuyo agradeciéndome el libro y diciéndome, explicándome la gran relación que había entre la poesía y la cábala, algo que yo no había reparado, ¿no? En la profundidad en la que me lo dijiste en ese momento. Entonces, desde ese momento, ya te diría que estoy viendo los vínculos que hay entre la cábala y la poesía, porque ahí inmediatamente fue una de las semillas que sembraste con ese WhatsApp que me enviaste ya por el 2020. No, y la verdad, agregarte a lo que tú estás diciendo, que es muy importante para la gente, que en el devocional del Shabbat se pueden encontrar poemas de los antiguos cabalistas de la España medieval. Gran parte de los cabalistas de la España medieval fueron poetas y esas poesías entraron en la liturgia, ¿no? Ni que hablar de comenzar el Shabbat con el Ejado Di, que es de Alcabetz, que es un poema místico. Hay mantras meditativos que son poemas místicos, hay poemas que yo, por la tradición judeo-española, la tradición sefaradí, yo creo que lo que estamos haciendo en este caso, además de un tema de expresión, ¿no? Emocional, intelectual, estamos haciendo una reivindicación histórica de lo que fue la cábala en sefarad. Esa es una vuelta a la poesía, ¿no? Me parece que por ahí va la cosa. Aquí Juan Carlos nos está mostrando un libro, ya después hablaremos de estos temas, pero hay una reivindicación histórica y una vuelta a las raíces. En Sefarad hubo mucha poesía y mucha poesía mística, y creo que estamos resurgiendo de las cenizas, porque en realidad no tendría que haber nunca muerto ese tipo de poesía, y bueno, ya sabemos, después de la expulsión de 1492, lo que pasó aquí. Pero yo creo que es importante que la poesía esté dentro de nuestra escuela. Lamentablemente, en casi todas las escuelas de Kabbalah a nivel internacional esto estaba faltando. Era un gran vacío el tema de la poesía y Kabbalah, y por lo tanto encontrarme en diferentes momentos de mi vida con personas que estaban tan comprometidas con la poesía, y además es interesante, y después, bueno, les dejaré a cada uno la expresión, pero lo que más me impacta de vosotros tres, más allá de la sensibilidad, más allá, es que realmente hay diferencias notables en las visiones. Es decir, yo me estoy dando cuenta, yo no sé de poesía, no soy un académico ni un experto, pero me he dado cuenta al leer los poemas, dije, wow, cuántas formas, cuántos modos
de llegar a la poesía y con qué tipo de sensibilidades. Las diferencias las he intuido a partir de la lectura. Pero bueno, esto yo creo que lo pueden explicar mejor ustedes, ¿no? Perdón, Javier, que te interrumpí. No, es que te agradezco porque que hayas hecho esa reivindicación, porque me parece que todos los estudiantes de la escuela y la gente que esté interesada en la cábala, que a lo mejor esté empezando, no tiene esa noción, como no la tuve yo en ese momento cuando me enviaste ese WhatsApp, donde fue como una iluminación de verlo a eso, de ver esa. Y ahí estuve intentando buscar cuáles eran los mecanismos, por qué todos los textos cabalísticos estaban plagados de poesía y por qué había grandes poetas que estaban interesados en la cábala. ¿Cuál era ese punto de intersección donde se juntaban la cábala y la poesía? Entonces, esta Merkabah que mencionaba Juan Carlos, yo voy a estar en la primera clase. Hemos dividido las clases en 4 clases, y la primera va a ser, la daré yo, donde intentaré, porque el curso lo hemos pensado para que no habría que tener nociones ni de cábala ni de poesía, pero sabiendo que muchos de los alumnos de la escuela ya tienen esas nociones, intentaremos dar pinceladas de la cosmogonía de la cábala para que hacer de CLI, para que la luz de mis compañeros en las subsiguientes clases puedan caer ahí con fuerza, ¿no? Entonces, básicamente, esa será la idea de construir ese CLI para que mis compañeros que vienen de las alturas puedan reposarse allí, ¿eh? Ahora, no sé, me gustaría que Marcelo les hablara un poco de la Teshuvá y de... Bueno, gracias, Javier. Si quieren les cuento un poco de mí. Mi nombre es Marcelo Schnock y ahí ya lo mencionaron, me dedico a la música y a la poesía. Desde siempre, desde que aprendía, creo que primero fue la música y luego la música se convirtió en palabras y ahí vino la poesía. Y en mi vida pasé trabajé de muchas cosas, estuve bien, estuve mal, estuve aquí, estuve allá, pero siempre estuvo la música y la poesía acompañándome. Eh, y creo que son dos caras ahí de una misma moneda, ¿no? Como que la poesía es encontrar la música que hay en la palabra, y la música la encuentro como una poesía sin palabras. Entonces voy ahí navegando entre esos dos mundos que son parte del mismo y siempre con una pregunta de una búsqueda, ¿no? Una búsqueda espiritual, un intento de conectar con algo más grande, y ahí es donde entró la Kabbalah hace unos años en mi vida, a partir de Mario y la escuela. Y ahora me encuentro haciendo la maestría con Mario, así que estoy estudiando ahí muy, muy rigurosamente la Kabbalah. Y sí, yo voy a hablar un poco de la Teshuvá. Mi clase va a ser acerca de la Teshuvá poética. La Teshuvá, para los que no saben, es el retorno, es retornar. Y me encanta ese concepto porque para mí, cuando hago poesía, cuando escribo, cuando leo, hay una sensación de estar volviendo a casa, ¿no? A una esencia. eh, y eso para mí es muy sanador, porque cuando estoy medio perdido en algún bucle mental, la poesía me trae de vuelta a esa esencia. Y un poco lo que voy a intentar transmitir en la clase es ese uso de la poesía para reconectar con nuestro propio camino y, y con ese todo o esa nada que es de donde venimos y hacia dónde vamos. Yo a veces pienso qué relación tan importante de poetas con la mística, ¿no? Como William Blake,
por ejemplo, se me viene a la memoria, y también Jorge Luis Borges, ¿no? Pensar que todos los estudios que hizo de la cábala y también esa unión con la poesía, parece como que la poesía y la cábala se dan de la mano para poder, digamos, tener un lenguaje quizás tiene metafórico, más sutil. El ensayo es a veces duro para poder llegar, cuando la poesía llega como mucho más rápidamente, ¿no? La sensación es que lees un poema y es un aguijón y reemplaza 100 páginas de un ensayo. Yo de repente me paso 100 páginas para explicar algo y he leído algunos poemas vuestros y ¡pum! Digo, ¿para qué escribí 100 páginas? No tiene ningún sentido. Estos poetas lo saben, lo sintetizan, es un poder de síntesis que a mí me apasiona. Yo no lo tengo, pero bueno, disfruto escribiendo las 100 páginas igual, ¿eh? Yo sigo igual disfrutando, pero es como un poco cansador, ¿no? Es porque es como que el que está en el ensayo escala, 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 y el poeta ya te mira de la cima y te dice, no te diste cuenta que podía subir más rápido, pero bueno, cada uno tiene su camino, ¿no? Cada alma tiene su camino. Y no sé, Juan Carlos, ¿qué nos trae? Porque ya hablaba de Galgaltá, de los niveles superiores. Eso ya es... Bueno, mi nombre es Juan Carlos Jiménez, soy licenciado en Filología Hispánica y, bueno, casi toda mi vida he estado enseñando literatura, talleres de escritura creativa, de poesía, de cuento literario y también de filosofía y de arte. Me ha tocado ser un poco factotum, un poco enseñanza de todo. Y hace ya 4 o 5 años tuve la enorme suerte de encontrar la Kabbalah, ¿no? A través precisamente de tus libros. Lo lamento, Me llegó... lo lamento. No lo lamentes, porque si una cosa me daba cuenta es que, y creo que alguna vez ya te lo he comentado, que tocabas el tendón del sentido de esas cosas que a mí me llamaban la atención ya cuando estudiaba la filosofía, enseñaba la filosofía, pero me daba cuenta que de alguna manera eso faltaba, esa parte no estaba en los filósofos. En algunos sí, por supuesto, en algunos iban tocando también y se iban acercando, pero porque tenían, no lo sabía entonces, una unión con la Kabbalah. Y precisamente a lo que ibas apuntando, resulta que el otro día en un libro de Lola José veo que Gaspar Grajal había enseñado en Salamanca a San Juan de la Cruz y me fascinó. Le había enseñado hebreo y Kabbalah y me fascinó que ese ribete de esa sabiduría secreta estuviera ahí. Bien, yo lo que voy a hacer en mi parte, en esa tercera parte de la Galgaltá, es hacer entender que la poesía no es una mera herramienta. La poesía es el lenguaje de la Kabbalah. Hay que hacerlo entender, porque la poesía usa ese diálogo con la esencia, que es el diálogo con la verdad. Esto habría que explicar qué es la verdad, habría que meterse en profundidad, pero no lo vamos a hacer ahora, pero sí explicaré algo en el curso. Y para mí eso es importantísimo, porque es lo que te hace tomar la rienda de saber con quién estás dialogando, cuál es tu tensión poética, cómo te acercas en este viaje iniciático, ¿no? Luego, otra de las cosas que voy a trabajar que me interesan son los arquetipos. Me interesa mucho que aquel que se inicie en la poesía reconozca los arquetipos, pero no solo los arquetipos duales o ternarios, ¿no? Que pueda ser, pues no sé, el barro, la arcilla, la tierra, el agua, el mar, sino que trabajando desde el exilio, la teshuvá y la epifanía, me gustaría que hiciéramos un viaje y un reconocimiento a través de esos arquetipos, de esos símbolos, que de alguna manera nos van a servir para tener claro, si tengo que hablar de la noche y del fuego, qué relación tienen, encontrar esa imagen visionaria tan potente, que es la metáfora semítica, que entiendo yo que alberga mucho más dimensiones que una metáfora occidental o una metáfora griega. Y luego me gustaría trabajar cómo hacemos el espíritu creativo en algo que viene a llamar el rombo sefirótico. Es decir, creo que no solo Hod y Nesak están en la creatividad, sino que tenemos que hablar de Mahut y del Shekhinah, tenemos que ver cómo surge esa epifanía
cómo de repente el artista, el Yotzer, el artista, el creador, de repente se está encontrando con algo que le va a hacer que entre en un trance y que se encuentre de nuevo con una creatividad que a él le lleva como en Aspaclaria, que le llega en espejo, pero que tiene que rehacer, ¿no? ¿Cómo genera ese camino a través de la Tafa Yesod y cómo luego se encontrará con Hot, con Netzach y con Tiferet y cómo hay otros puentes? Pero me interesa que se hable de eso para que ellos mismos sepan reconocer cómo es el espíritu de lo poético. Y luego me gustaría que esa poesía se llevara a cabo mediante consignas que tanto Javier como Marcelo van a disponer para los alumnos, y lo haríamos, en mi caso, a través de una meditación, y a partir de ahí lo que surgiera como elemento de lo poético, ¿no? Porque además, cuando nos acercamos a la poesía, que para mí es el arte del encuentro, entre otras cosas, la poesía es el arte del encuentro, es una manera de que nos encontremos con nosotros mismos y que también nos encontremos con esa otra realidad que nos está palpitando y que nos hace despertar en nuestro yo profundo, ¿no? Sería un poco por aquí. A mí me gusta mucho este curso por varios motivos. Ya dije lo de la reivindicación histórica. También me parece importante que el género masculino muestre su parte femenina, ¿no? Es decir, siempre se habla del sagrado femenino y casi siempre se lo asocia al género femenino. Creo que aquí hay un sagrado femenino que lo está produciendo el género masculino. Me parece que esta sensibilidad que viene de lo masculino también es interesante, para el equilibrio, ¿no? Y para que puedan ver ese equilibrio. Eso a mí también me llama la atención. En las clases que va a impartir cada uno, ¿se hablará de vuestras intimidades? Bueno, entre comillas, ¿no? No, intimidades con todo respeto, lo digo. Mira, es curioso porque esta tarde en un taller de poesía tengo que explicar el poema de Jorge Manrique Coplas, A la muerte de su padre, ¿no? Y resulta que él da un salto, en ese momento que se está abriendo hacia el Renacimiento, él da un salto hacia la intimidad, hacia ese yo íntimo que es capaz de cantar a la muerte del padre, ¿no? Y revelar una intimidad que en las cortes de amor se había dado como una especie de superficialidad o de algo que quedaba un poco más anclado en unas formas de vivir, pero que quedaban un poco en la superficie, ¿no? ¿Cómo cambió el mundo, ¿no? En esa época era Coplas a la muerte del padre, y después Kafka a la carta al padre, que casi que es terrible, ¿no? Y que yo digo que ahora estamos en la generación de carta al hijo, no carta al padre, ¿no? Estamos en la generación que está invertida. Pero bueno, son todos análisis muy extraños míos. Me gustaría saber por parte de tus dos co-Merkabah, no sé cómo llamarlos, Coequippers. ambos, a los coequippers con Merkabah, ¿qué sienten ellos con esta desnudez hacia la intimidad? Porque creo que la poesía tiene mucho de esto, ¿no? A mí me parece que está bueno, es interesante la pregunta, porque al menos en mi clase lo que pensé es que haya una parte más teórica de hablar de la poesía, los recursos de Kabbalah, pero luego es inevitable hablar de uno mismo, ¿no? Porque la poesía se trata de eso. Y también transmitirle a la gente un poco cómo es que yo abordo la poesía, cómo es que me visita la poesía, o como que yo dejo que abro el espacio para que me visite, porque creo que ahí también hay una parte muy, muy rica de que cada uno muestre esa manera personal de abordar la poesía, ¿no? Y ya cuando uno se dedica al arte, es inevitable abrir esa intimidad y compartirla. Sí, sí, Marcelo, eso que era una de las cosas que hemos conversado entre los tres, que teníamos que hablar desde nuestra verdad, no podíamos impostarnos, teníamos que desnudarnos, aunque sea poéticamente hablando, y cómo hemos llegado y sobre todo cómo nos sirve, ¿no? La poesía, eso que decía Marcelo, que cuando él está en un momento malo, que está pasando un mal momento, la poesía lo conecta de alguna manera con su interioridad, con lo inefable, va más allá, si bien la poesía lo que hace es nombrar el fracaso de poder nombrar, ¿no? El fracaso del artefacto del lenguaje, eso es lo que hace la poesía, y bueno, de alguna manera intentaremos mostrar cómo
funciona la poesía en nosotros. Y no para que sea un modelo, sino para que cada uno encuentre las herramientas para ver dónde hay poesía. Hablabas tú, Mario, de que tus libros, que escribes libros enormes y que yo creo que tus libros, la poesía no solamente está en un poema, la poesía está en la prosa también. Yo te he escuchado en muchas charlas que dices que hay momentos en la escritura de tus libros que estás con una conexión que no puedes parar, y en algún punto estás en esa zona Sí, bueno, ahí de lo poético. en el siglo XIII ya se hablaba en hebreo del trance del escritor, lo trae Gershom Scholem, del trance en que entra el escritor y esa conexión de la que están hablando, ¿no? Que quizás uno, y es verdad, asumo esto que tú estás diciendo, no me quiero considerar poeta porque no lo soy, pero asumo que ese trance, calculo que ese trance lo tiene el poeta, lo tiene el músico, ese trance, el que conecta con la matriz, siempre está en ese trance. La última clase, la cuarta, será una clase tripartita, digamos, estarán los tres. ¿Cómo se desarrollará esa última, qué es la desnudez total, la cuarta? Ahí ya la cuarta, ¿qué es lo que va a pasar a la cuarta? Quizás yo voy a entrar en la cuarta porque ya me... Bueno, eso sería un honor. Si tú entras en la cuarta, ya seríamos los cuatro. No, yo entraría totalmente secreto. Yo cuando entro a las clases entro en secreto. Pero ¿cuál es la idea de esa cuarta que va a cerrar el curso? En la cuarta clase va a haber primero una parte en la que vamos a dialogar entre nosotros, compartir y resumir lo que se ha visto en las 3 clases anteriores, pero creo que lo más rico de la cuarta clase va a ser responder y reflexionar sobre las consignas que cada uno va a dar en sus respectivas clases. Esto lo pensamos mucho porque no queríamos que solo fuera clases así que dábamos nosotros, sino que queríamos que los participantes le tomen al menos un poco el gustito a esto de entrar en este estado poético. Entonces cada uno en su clase va a dar alguna consigna muy simple pero muy profunda a la vez, y en esta cuarta clase las vamos a debatir y eso nos parecía interesante, que haya una participación de los participantes. Qué bueno, qué bueno. La verdad, yo muy emocionado, no sé si quieren agregar algo, para mí está casi no todo dicho porque hay que estar en el curso, pero me parece un desafío muy interesante. No sé si alguien quiere redondear y aportar un broche final a este encuentro que me parece que mucha gente lo está esperando. Bueno, no, yo solo agradecerte, Mario, de nuevamente. Esperamos que toda la gente que ame la Cábala, que se inscriba en el curso, o la gente que ame la poesía, que se inscriba en el curso, que van a encontrar muchas herramientas para poder romper ese prejuicio a lo mejor que tienen con respecto a la poesía y encontrar el valor que tiene la poesía. Porque básicamente la poesía que ha quedado como un discurso marginal, ¿no? No es un discurso mainstream, es un discurso marginal. Y es marginal propiamente porque dice cosas muy importantes. Se ha marginalizado por eso. Yo creo que ahí es donde nosotros tres, con todo el amor, con todo el cariño, vamos a intentar llevar las herramientas que nosotros hemos ido encontrando en el camino y resumirlas en esas 4 clases. Bueno, muchísimas gracias a los tres, la verdad, muchas felicidades, un shalom muy grande, con todo mi cariño, el cariño de la escuela, y bueno, bienvenidos como profesores de la escuela a este curso que va a ser muy potente. La poesía y la cábala son algo ya, 2 herramientas fundamentales, la gran sabiduría de la cábala expresada a través de la poesía y expresada a través de gente tan sensible como vosotros, que yo los conozco personalmente. Así que shalom a todos y muchísimas gracias a los tres. Shalom. Mario. Placer, Mario. Shalom. Shalom, Mario.